Maussan Televisión presenta. Dios creó ángeles y humanos, pero hay algo entre ambos. Distinguimos el bien y el mal y elegimos actuar mal. Los santos no deterioran sus cuerpos. Y yo no creo que los extraterrestres sean católicos necesariamente. Jesucristo fue mencionado como Rey del Universo 66 veces. Si es Rey del Universo, no es solo Rey del planeta Tierra. For more than 4 decades, I have traveled the world in search of answers. With each interview, with every document uncovered, I have delved into the heart of the greatest mystery of our time, the extraterrestrial phenomena. Hola a todos, soy Paola Harris. Y este es un programa que realmente me apasiona porque me hace recordar mi temporada viviendo en Roma, Italia. Estuve viviendo cerca del Vaticano de 2002 a 2007, en la época en la que Juan Pablo II era papa. Así que para mí, caminar de mi apartamento a San Pedro era muy fácil. Y también tenía un interés en cómo las grandes instituciones del planeta estaban lidiando con el fenómeno ovni. Así que, como sabemos, hay gobierno, hay educación, que serían las universidades, y también hay religión, que se debe adaptar a la realidad de la presencia extraterrestre. Lógicamente, usando nuestra lógica, sabemos que el Vaticano estaría interesado en esto porque hay muchas situaciones paranormales con distintas religiones y espiritualidad y el cosmos, y de eso quiero hablar. Quiero hablar del 2009. El padre Gabriel Funes, que es el astrónomo vaticano, que tiene una conferencia sobre lo que llaman astrobiología. Tienen que ponerle nombre. Astrobiología no solo significa el estudio de la biología que viene del espacio exterior. Ahora, si hablan yo creo que hablan de pequeños microbios y pequeñas, células y, lo que hay en las rocas que traen de la luna, pero no. El padre Funes, en el 2009, dijo que probablemente hay extraterrestres y que son nuestros hermanos y hermanas. De hecho, usó esas palabras en el 2009. Hablaré un poco de eso más adelante. Pero para mis recuerdos personales, viví muy cerca de Monseñor Corrado Balducci, que era un nuncio que tenía un programa de radio y hablaba de extraterrestres. Y porque vivía cerca de la calle y porque hicimos conferencias juntos, pudimos discutir lo que yo sabía y lo que él quería decirle a la gente. Entonces, él vivía subiendo la calle cerca de mí. Yo tomaba un autobús desde mi apartamento, iba a su casa en sábado, y él tenía un ayudante a quien le pedía que hiciera comida para poder cenar juntos. Y luego ponía una grabadora en el medio de la mesa y decía, háblame del Área 51, o decía, ¿qué hiciste? O ¿cuál es la idea? O ¿cuál es la investigación más reciente que hiciste? Y yo le decía, ok, bien, y luego comenzaba a hablar y empezaba a grabarme. Pero tenía una biblioteca increíble. Recortaba cada artículo de noticias que había leído y lo ponía en una pila, así que cuando entraba en su biblioteca tenía todas estas noticias, también de lo paranormal. Monseñor Corrado Balducci, y lo escucharás hablar en este programa, era un demonólogo, así que era un exorcista.
Sus famosas palabras eran: el demonio no tiene nada que ver con los ovnis. Fue muy importante porque viene de alguien que trabaja en el Vaticano, alguien que ha hecho muchos estudios sobre ovnis, pero también es demonólogo. Estaba interesado en lo paranormal. Para mí fue muy interesante hablar de esto con él porque muchas personas que dicen que han sido abducidas, muchas personas que dicen que han sido expuestas a criaturas o a seres, y yo digo, sí, porque hay muchos niveles de realidad. Si el demonio existe y las entidades negativas existen, estás exorcizando energías negativas, esos no son extraterrestres, no son E.T. Esta es una experiencia que no es extraterrestre. Estás teniendo una experiencia negativa porque por algún motivo puede que tú lo atrajeras. Y si jugamos con cosas negativas, lo que pasa es que vamos a invitarlo a entrar y no es parte de... Para mí y para Monseñor Balducci, no fue parte de las visitas extraterrestres. Él, como yo pensaba, son personas. Y luego dijo, son palabras famosas, él dijo, Dios creó ángeles y humanos, pero hay algo entre ambos. Y lo que quería decir con eso fue que en el medio había personas evolucionadas. No somos tan evolucionados. Él diría, no, él dijo, hay una ladera de evolución de los ángeles y los humanos. Él dijo, estamos en el fondo del barril, estamos en el fondo de esta ladera. Él dijo, y la razón es porque sabemos cómo actuar mal. Distinguimos el bien y el mal y elegimos actuar mal. Es un argumento filosófico del que creo que todos deberíamos hablar. ¿Cómo podemos ser más evolucionados? Y Monseñor Balducci dijo, los humanos solo son el fondo de la ladera. Y él realmente yo creo que hubiera amado conocer a un extraterrestre, pero lo que hizo para nosotros en la comunidad extraterrestre fue hacer un argumento del que podemos hablar, hacer algo que podíamos discutir. Y porque era del Vaticano y porque era un nuncio, él también pudo hablar de eso de una manera espiritual. No era algo que no discutías. San Televisión, buena televisión. Las otras cosas, las cosas personales de Monseñor Balducci fueron que él dejaba todas sus decoraciones de Navidad todo el año para mí. Él no me llamaría Paola, me llamaría Aris. Aris, mira las decoraciones de Navidad, las dejé todas para ti. Así que él tenía un carácter, una personalidad hermosa, como un niño. Jaime Maussan fue capaz de entrevistarlo en Washington, D.C., cuando lo traje de Roma para ser parte de la conferencia de X con Stephen Bassett. Recibió un premio y la gente estaba muy honrada de que pudiéramos incluir ese tipo de discusión en nuestras conferencias de ovnis. Así que sé que Jaime indagó y le habló porque Jaime tiene una relación muy especial con la espiritualidad. Monseñor Balducci, porque era un demonólogo, estaba interesado en todo lo paranormal. Y tenemos que ver que él también estaba estudiando esto y me dijo que en la Biblia, Jesucristo, fue mencionado como Rey del Universo 66 veces. Si es Rey del Universo, no es solo Rey del planeta Tierra. El universo tiene muchos planetas. Dijo que eso era una prueba, estaba en la Biblia. Así que 66 veces que Padre Pío, a quien también conocí, que es un santo muy especial, franciscano, también discutió que había vida en otros planetas. Y el asunto con Padre Pío, porque me interesaba mucho, porque estudié su vida y lo conocí en San Giovanni Rotondo, lo conocí cuando tenía 15 y luego quise
ver su cuerpo después. Padre Pío, para empezar, los santos no deterioran sus cuerpos. Entonces, ¿por qué tenemos estos milagros, entre comillas milagros? ¿Quiénes son los santos? ¿Quién es San Francisco de Asís? ¿Por qué estaba San Francisco involucrado con animales y hablaba con animales? ¿Quién era realmente? ¿Y por qué los santos no se descomponen? En el caso de Padre Pío podía aparecer en 2 lugares, que es un tipo de teletransportación, un tipo de milagro, algo contra la ciencia. Sabemos que Padre Pío fue a una cena en un lugar y en otro lugar habló con uno de los directores, Fellini, al mismo tiempo. Estas cosas no son humanas. Estas son muy interesantes capacidades que otorgamos a los extraterrestres porque están en la nave y luego descienden. Se teletransportan, atraviesan la pared. Entonces, este tipo de cosas, lo paranormal, lo que llamamos paranormal, está mezclado con esta clase de cosas. En otras palabras, la ufología debería ser lo paranormal, dimensional, etc. La discusión de la filosofía, la discusión de estas misteriosas ciencias deberían ser todas una. Entonces tenemos que mirar todo. Para mí, lo que fue un misterio fue cuando estaba hablando con Antonio Ursi, que Jaime conoce muy bien porque graba ovnis. Antonio Ursi grabó a la Virgen María con el bebé en el cielo, y luego grabó ovnis, y luego está grabando a la Virgen María con el bebé moviéndose. Siempre ha sido extraña para mí la relación de Antonio Ursi con la grabación de ovnis. Él es uno de los contactistas, testigos, los testigos que pueden grabar ovnis con cámaras de cine, así que he estado en su casa en Milano. He visto que ha grabado a la Virgen María con el bebé en el cielo. ¿Cómo lo filma? ¿Y qué representa eso en la ufología? Porque el 90% son ovnis durante el día y luego la Virgen María con el bebé. 2 años antes de irme a verlo, estaba haciendo planes para venir y ver su grabación en Milano. Y en el 2023, el mes antes de irme, grabó todo un rosario con la cruz en el cielo. ¿Qué quiere decir? Y le dije a Antonio, ¿cómo podrías grabar el rosario? Y dijo, porque estaba pensando en ello. Y estaba en negativo, no solo estaba en su cámara. Entonces, estos llamados milagros dependen de cuál es el mensaje y de quiénes son estas personas. En mi vida siempre me he preguntado quién era San Francisco de Asís, porque representa la paz. Y la finalidad es venir juntos en paz. Entonces, Monseñor Balducci y yo teníamos conversaciones increíbles sobre la evolución de la humanidad. Y él encontraría todas estas instancias en la Biblia, en Padre Pío, en Giordano Bruno, en diferentes filósofos que automáticamente dicen que hay muchas personas en todo el cosmos. Hay muchas mansiones. Sabes, Dios creó mansiones que serían planetas y que podrían ser inhabitadas y tal vez estén viniendo aquí para que podamos aprender de ellos. El Padre Pío dice, ¿crees que solo nuestro pequeño mundo glorifica y ama a Dios? Muchísimos planetas y seres que existen deben glorificar a Dios. Así que estoy muy agradecida con Monseñor Balducci por venir a Washington, D.C. Él fue nuncio en Washington, D.C. porque de una manera indirecta representa al Vaticano.
y de una manera indirecta le da permiso a la gente de mirar esto en un espectro intelectual más amplio. Y también hay referencias en el Corán y en la Iglesia mormona, en el protestantismo, que tienen que ver con el hecho de que tal vez hay otros planetas, tal vez hay otras personas que Dios creó. Sería realmente una idea estúpida creer que solo creó un planeta con seres humanos y que estos seres humanos no han crecido aún, no han evolucionado. Hemos tenido muchos mensajes, muchos avatares y muchos maestros. Sun Televisión. Buena televisión. Hay que tener una discusión entre la ciencia y la espiritualidad, la religión y la educación. Creo muy profundamente que deberíamos estar enseñando cursos de esto. No me importa cómo lo llames. Puedes llamarlo astrobiología, exopolítica, como sea que lo nombremos. Deberíamos tener discusiones académicas serias. Pero una nota muy interesante sobre la ciencia es que Galileo murió en 1642 y Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942. Galileo murió el 8 de enero también. Así que ambos el 8 de enero, solo 300 años después. Y luego tenemos a Stephen Hawking, que murió en marzo 14 en 2018, y Einstein nació en marzo 14 en 1879. Así que son estos días. Es gente importante. Einstein, Stephen Hawking que habló del universo, y Galileo que habló no solo de que los planetas giraban alrededor del Sol. Él era un inventor, era un astrónomo que miró a las estrellas. Estas personas son científicos y también son filósofos, y es muy importante. Ahora, ¿qué está haciendo el Vaticano ahora? El 2009 fue un año muy interesante. Sabía que el padre Funes ya había hablado sobre el Observatorio Vaticano en Arizona. Todos conocen ese observatorio, está en Arizona. De hecho, está en la Tierra India, en Arizona. Pero hay un artículo que Mark Kaufman escribió para el Washington Post que dice, y es muy interesante, dijo que el padre José Funes, un astrónomo jesuita y es de Argentina, director del Observatorio Vaticano de siglos y la fuerza dirigida detrás de esta conferencia, en noviembre de 2009, sugirió en una entrevista el año pasado que la posibilidad de hermanas y hermanos, me alegra que dijo hermanos y hermanas extraterrestres, no representa ningún problema para la teología católica. Como la multiplicidad de criaturas existe en la Tierra, o sea, hay todo tipo de criaturas, diferentes animales, diferentes especies. Dijo que existen en la Tierra, así que también otros seres inteligentes son creados por Dios. Esto no conflictúa con nuestra fe, porque no podemos poner límites en la capacidad creativa de Dios. Esto es lógico. Pero esto fue en una conferencia que tuvieron sobre lo que llaman astrobiología. Entonces, lo que realmente significa la astrobiología es que científicos, teólogos y personas espirituales se unen para hablar de esto. Y parte de mí piensa, ¿para qué se están preparando? Porque tenemos fotografías de ovnis sobre el Vaticano, especialmente en los años 50, en forma de cruz. Tengo una fotografía en forma de cruz sobre St. Petersburg, Florida, antes del huracán Katrina. Y no creo que los extraterrestres sean católicos, necesariamente. Creo que usamos ese símbolo. Y ellos estaban avisando sobre el huracán. Entonces, la Iglesia Católica no es la única institución preparándose para lo que sería un evento mundial. No puedes controlar si tienes 10 ovnis sobre el Vaticano, o 10 ovnis sobre la Casa Blanca, o en 1952 el vuelo
de la capital que todos vieron fotografiado. No puedes controlar las acciones de los ovnis. Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo vas a explicar esto? Por ejemplo, la Astrobiología Nacional es una institución que se fundó en 1998 y que asignó una reunión de científicos, líderes religiosos y filósofos en febrero para dialogar sobre las implicaciones sociales de los contactos. Porque, ¿qué sucede si esto se convierte en una realidad? Y está preparando una hoja de ruta semioficial de cuestiones sensibles que necesitamos abordar si la presencia de extraterrestres se divulga. Este es un problema para estas instituciones. Y no fue un problema para Monseñor Balducci. Y no fue un problema para los periodistas. No es un problema porque tenemos los datos. La aparición de fotografías sobre San Pedro, la aparición de fotografías sobre la capital en 1952. Pero lo que necesitamos hacer es mirar cómo esto cambia la vida de un ser humano que es adoctrinado con ciertos dogmas. Si tiene ciertas creencias, entonces tenemos que hacer lo que dijo el Dr. John Mack. Dijo que necesitamos cambiar nuestra visión del mundo, lo que significa que debemos cambiar la forma en que pensamos. En mi libro Connecting the Dots, en sus últimas palabras, el Dr. John Mack, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, dijo que también quien nos visite necesita saber lo mágicos y maravillosos que somos, que no somos el virus del universo, que podemos ser parte de una federación de la vida creada por Dios. Ahora mismo la forma en que nos ven es aún hostil, aún luchando, aún matando, aún con un comportamiento infantil. No es muy, podríamos decir, evolucionado en la conciencia. Y por supuesto debemos unirnos como uno. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento y debe empezar con nosotros. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Mausan Televisión, buena televisión.